Vamos a cerrar el tema de Gedeón el día de hoy. Vamos a ir a Jueces capítulo 7 y vamos a revisar los versículos 16 en adelante. Vamos a hablar de la victoria de Gedeón. La victoria de Gedeón. Hemos a través de las semanas estudiado este personaje maravilloso, del cual hemos aprendido a salir de la cueva del temor, poder confiar en Dios y en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ahí sentaditos vamos a leer el verso 16 en adelante. La palabra del Señor dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Hasta ahí vamos a leer. Padre, bendiga su palabra. Sabemos que usted siempre la bendice. Bendito Señor, oramos para que podamos recibir de parte tuya una instrucción para nuestras vidas. Te pedimos que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí tengo dos perspectivas que podemos tomar alrededor de este texto. Voy a comenzar así. Ok. No es que vamos a estudiar todo el ciclo, sino que lo que estamos haciendo es dándole instrucción a la iglesia con respecto a la persona histórica, biográfica de Gedeón. Entonces, yo aquí saco dos perspectivas diferentes, una de liderazgo y otra de aplicación a las circunstancias de nuestra vida, problemas, dificultades. Ya tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, un bosquejo, así, un poquito tal vez marcado, porque ya hemos visto con ustedes varias etapas. Hemos visto a Gedeón que se escondía para poder, trabajar con el trigo y que los madianitas no se lo robaran. Vimos cómo Dios se le presentó, él no lo reconocía, él no sabía quién él era, y en esa etapa pues Dios le manifestó pruebas para mostrarle que él era, ¿verdad?, el Dios todopoderoso. Y una vez que ya él se dio cuenta de quién era, con quién estaba tratando, que era el mismo Dios, Dios le da la orden de que destruya el altar de Baal y que destruya el árbol de Astarte. Y fue así lo que hizo. Pues él fue a destruir el altar del dios pagano, lo hizo de noche porque era tímido. Y después de eso se levantó una fama alrededor de su persona. La gente decía: Gedeón, claro, es un hombre que se ha levantado en contra de los ídolos del pueblo, y por lo tanto comenzó a tener una meridiana fama que lo hizo llevar a muchas personas a que le conocieran. Entonces el texto ahí hace un pequeño detenimiento, porque a mí me encantó ese tema cuando el papá lo defiende, ¿verdad?, de los habitantes del pueblo, porque les dijo que Baal se defendería solo, que si verdaderamente Baal era el Dios, que se defendiera. Si él es Dios, tenía que defenderse de Gedeón, que le había botado el altar. Entonces, y defendió a su hijo, y sacamos mucha enseñanza de eso. Después vino la etapa donde vino ya la batalla. Entonces, este texto de las señales del vellón y la lana, ¿se acuerdan que se fue la luz ese día? Lo prediqué el día viernes de esta semana pasada y aprendimos bastante. Ahora lo saqué, dije, yo lo voy a predicar para que quede ya la enseñanza por lo menos grabada, y que lo tengamos para que se cierre el ciclo. No lo prediqué aquí en familias, lo prediqué en adoración. Entonces pidió la señal de que Dios mojara la lana, si verdaderamente estaba con él y si él iba a ser quien iba a llevar la victoria.
Y así fue. A la siguiente prueba que puso Gedeón fue que se mojara todo, ¿verdad? La era en la tierra, y que solo el vellón de lana no estuviera mojado. Y eso fue así. O sea, amaneció y solo la lana no quedó mojada. Entonces, después de eso, aún así, Gedeón quedó con dudas, tuvo miedo. Entonces, para poder quitarle los miedos, ¿verdad? Entonces, se organizó un ejército y él tuvo que seleccionar un grupo, ¿verdad? Eran 32,000, y de los 32,000, después de las pruebas de lamer el agua, ¿verdad? De poder venir y preguntar quién era el que temía, quedó con 300 hombres. Quedó con 300 hombres. Entonces, pero aún ahí temía Gedeón, o sea, tenía miedo. Entonces Dios, conociendo a Gedeón, la semana pasada estudiamos cómo Dios le da una prueba, una señal más de su respaldo. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo: mira, anda al campamento de los madianitas y escuchá, ¿verdad?, lo que van a decir. Entonces aprendimos la semana pasada que los madianitas tenían aún más temor que Gedeón. O sea, lo que descubrió Gedeón en el campamento madianita es que le tenían un gran miedo a Gedeón. O sea, encuentra dos tipos platicando. Uno decía que tenía un sueño, veía un pan de cebada rodando en una montaña y destruía una tienda de beduino. Entonces el tipo le interpreta, o sea, el otro amigo le interpreta: mira, eso no es más, le dijo, que Gedeón destruyendo, ¿verdad?, el campo madianita, los madianitas. ¿Por qué? Porque el pan de cebada era lo más insignificante que había. Era algo que se tomaba común, ordinario. Y Gedeón era un ordinario. Gedeón era un simple, un individuo que no tenía características de héroe, pero Dios lo había escogido para ganar la batalla. Entonces eso le dio confianza a Gedeón. Y ahí es donde dejamos la enseñanza la semana pasada, en el verso 15, ¿verdad? Veamos lo que dice para que nos confirme otra vez. 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Diga conmigo: Dios nos da aliento. Dios nos da aliento. O sea, Gedeón necesitaba oír una palabra de alguien. O sea, ya había oído a Dios, pero cuando oyó que en el campamento los mismos madianitas le tenían miedo a él adoró a Dios y dijo: hey, esto es de Dios. Dios les ha puesto temor en el corazón a mis enemigos, y se sintió confiado. Entonces, mira, llegó con un gran ánimo, ¿verdad?, a donde estaba el pueblo, a donde estaban los 300 que iban a pelear con él la batalla, y les dijo: vámonos ya, vamos a ir a pelear. Vamos a ir a pelear. Entonces, veamos aquí, y quiero que note esto. Veamos los puntos de liderazgo que tiene Gedeón. Eso es lo que quiero primero tocar, puntos de liderazgo. Y después voy a tocar los puntos de aplicación de cómo nosotros enfrentar situaciones difíciles. Primero, ¿qué podemos sacar ahí? Mira, lo primero que podemos ver es que Gedeón es un líder que alienta, que anima a los demás. Con lo que había escuchado de los madianitas, Gedeón llega emocionado y les dice a sus soldados: vamos a ir a ganar la batalla, vamos a ir a pelear. Entonces, eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa característica muy mala, ¿verdad?, que no animamos muchas veces. A veces los hijos se desalientan, a veces los hijos les falta, ¿verdad?, el respaldo de unas palabras que les tengamos que dar. Y incluso, o sea, para estos fines de año que los niños a veces salen mal en una materia, los jóvenes tal vez les toca con esta crisis, ¿verdad?, de las universidades, tener que enfrentar algún trabajo para reponer alguna parte de la materia. Mire qué satisfactorio, ¿verdad?, es decirle a alguien: hey, dale, hombre, mira, vos podés. Yo creo de que eso es algo que nos falta a muchos. O sea, felicitar a los que hacen bien las cosas, pero también a aquellos que les falta el ánimo. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el ánimo es algo característico. En el Antiguo Testamento había unos enemigos de Israel que se llamaban los amalecitas, Amalek, y tenían la mala costumbre de atacar a Israel por la retaguardia y cuando estaban cansados. Cuando uno está cansado,
cuando uno está debilitado, muchas veces papás funcionan muy mal en esto, porque ven que los hijos han hecho tal vez un gran esfuerzo, lo que han podido, y se han quemado las neuronas que tienen y han sacado un 6 raspado, ¿verdad? Y en lugar y los niños dicen: papá, mamá, fíjate que tal cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Ni les ponemos atención, nada, aquello que, mira, hijo, sí, ay, qué bueno, te felicito. No, hombre, vale la pena, ¿verdad?, decirle a un hijo. Y te cuento algo, o sea, yo no sé, ¿verdad?, pero este fin de semana le compré un par de zapatos a mi hija Belén. Entonces, pero ya no me acordaba de que tenía ya años de no comprar. Entonces, no es que la niña anduviera sin zapatos, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que uno dice: hey, qué terrible. Yo le prometí a ella, ¿verdad?, que no, yo le iba a regalar $5 si salía bien en unas cosas de matemática. Entonces, y no se los di. Desde ahí ya fallé, ¿verdad? Pero salvé el pellejo el sábado, porque le dije: esto es lo que este es el premio de aquel de matemáticas, le dije yo. Porque valía más, ¿verdad?, el zapato que los 5 pesos. Y a mí o sea, muchas veces se me olvida. No se le olvide lo que le promete. ¿Por qué? Porque la imagen que sus hijos tienen de Dios es usted, fíjese. Parece increíble, pero esto yo lo escuché hace mucho tiempo en una enseñanza. La primera imagen que tienen de Dios los hijos es sus papás. Entonces, cuando yo llevo a mi hija y le digo: hija, te voy a comprar lo mejor que te puedo comprar, lo más bonito, tal vez no lo más caro, lo que está en mis posibilidades. Ella, papá, fíjese que me dio mucha satisfacción, porque me abrazó así en el carro por espalda y me dice: papito, gracias, que no sé qué. No, dale gracias a Dios y después a mí, le dije yo. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto para ponerte los zapatos. O sea, pero ¿qué le enseño? Que es Dios, o sea, es Dios el que nos da. Cuando usted lo lleva, cuando usted lo felicita, qué grande. Imagínate Dios se te apareciera y te dijera: estás haciendo bien las cosas, ánimo. Como yo no quisiera, ¿verdad?, que en los tiempos cuando uno está debilitado apareciera Dios, ¿verdad? Pero no aparece Dios, pero aparece gente que nos dice: démosle, hombre, vamos, ánimo, no se chique, démosle para adelante. Y así es Dios. Tal vez no se va a aparecer en un sueño o algo, pero te va a hablar por medio de una persona. Alguien va a ver tu esfuerzo, alguien va a ver tu sacrificio y te va a decir: démosle. Entonces Gedeón imponía el ánimo, llegaba con todo y con alegría: démosle, ya escuché, ¿verdad?, lo que Dios dice. Entonces animó a su ejército, a pesar que oiga bien, eran 300 hombres calificados, o sea que había sido lo que le quedó, pues. Entonces los animó, les dijo: no, yo sé que ustedes pueden, pero démosle, ya Dios me dio una palabra. Eso es lo más que yo puedo sacar como primer principio. Ahora, segundo, ¿qué podemos otro principio que sacar de Gedeón? Además de eso, además de poder animar a la gente, fíjese que les pidió algo. Mira el versículo 17. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Haréis vosotros como hago yo. Jesús demanda ser imitado. Y Pablo dice en sus epístolas que lo imiten a él como él imita a Cristo. Un buen líder es aquel que es digno de ser imitado. Esas excusas baratas, absurdas, de gente que dice así: mira, haz lo que yo hago, pero esto no lo hagas. Una cerveza, una cosa, o sea, eso es hipocresía. Hay líderes o padres que dicen: ¿cómo se te ocurre decirle a tu papá, vos como padre, a tus hijos? O sea, vos sos el líder de tu casa, sos a quien deben de seguir tus hijos como ejemplo. Gedeón era un ejemplo. ¿Por qué? Les dio vasijas, cántaros, les dio una antorcha, una tea, y les dio, hermanos, una trompeta, un shofar. Ustedes han visto esos cuernos que usan los judíos para poder shofar. Entonces eso era la trompeta. Ahora,
el chofar, las vasijas y las teas eran lo que Gedeón les dio. Pero les dice: imítenme a mí, lo que yo haga, cópienlo ustedes. ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijos: mira, esto no lo hagas, y usted con el cigarro en la boca, no fumes, no tomes, y usted tiene botellas de guaro ahí ya listas para el 24, porque permite que en su casa chupe la gente? Eso no es correcto. ¿Cómo le va a decir a un hijo: no tome si usted es un gran borracho? Es que el ejemplo, o sea, usted puede hablarle todo a un hijo y puede decirle a su hijo y repetirle lo que no tiene que hacer, pero su hijo nunca va a hacer lo que usted dice, va a hacer lo que su ejemplo dice. Y puede usted gastar todo el tiempo que usted quiere en él, pero si usted no le da un ejemplo, así, un ejemplo en su vida, el hijo no va a ser. El liderazgo de Gedeón era tan grande que le dijo a sus ejércitos, a sus soldados: vamos a ir a pelear, pero van a verme a mí. ¿Cuál era el modelo? ¿Cuál era la forma que Gedeón quería? Que iba a haber un momento en que iban a agarrar los jarrones, que iban a tomar los cántaros y los iban a quebrar. ¿Y por qué es importante eso? Tal vez usted no lo identifica ahorita, pero lo que quería Gedeón era que todos estuvieran unidos. Eso nos lleva al tercer principio de liderazgo. Usted no puede ganar la batalla si no estamos unidos. Yo les voy a decir una cosa: yo anhelo el día que podamos comprar un terreno, que podamos construir, pero yo veo que la iglesia no está unida. La iglesia no está unida. Unos andan en una filosofía, otros andan en otra cosa, otros están, otros no están. ¿Y dónde yo distingo que no estamos preparados? Que simplemente en cositas pequeñas, que todavía, ¿verdad?, hay que estar casi obligando a la gente no se compromete. ¿Por qué medimos la fuerza de la iglesia? Por la gente comprometida. Los que se sientan los domingos y vienen al culto son gente buena, pero no hay gente comprometida. Y la gente que se compromete muchas veces no tiene la visión. Entonces en esta iglesia hay división. ¿Qué es división? Es una construcción de dos visiones. Y no porque sigan a un pastor, otro pastor. Es que el problema es que si queremos algo, todos tenemos que ir por el mismo camino. Pero lamentablemente no es así. Entonces tenemos ese problema, que no hay gente comprometida, hay poca gente comprometida. Los ministerios de evangelismo tienen sus hermanos que están ganando alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Un ministerio, ¿verdad? En un ministerio se repite, los mismos fieles son los que están en el mismo ministerio en todos los servicios. Entonces todavía hay que rogar para decir: hey, necesitamos acomodadores, consejería. Entonces no hay unidad. Ahora le hago una pregunta. Fíjese que, y esto así, ¿verdad? Cuando usted anhela algo en su familia, usted comienza a orar con sus hijos por eso, porque vayamos todos por la misma visión. Te voy a contar algo. Mi papá tuvo un carro tan viejo, hermano, que se le caían las latas. Y le confieso, me daba pena que me fuera a dejar al colegio, porque yo veía a mis amigos, ¿verdad? Porque uno, pues, un joven, un muchacho, ¿verdad?, como cualquier otro, llega un momento que le da pena andar. Esas mamás que: mi hijo, mi amor, que no sé qué, y las abrazan, y el mono ya tiene 20 años, hombre, no, hombre, ya no, hombre. Ay, mi amorcito, ese mono tírelo a la piscina, que se ahogue, pero que aprenda a crecer. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces somos muy consentidores, encerramos a los hijos. Entonces llega un momento que los hijos ya les da pena, ya no quieren andar con la mamá porque ya andan buscando novia y ya yo quiero andar por mi rumbo, vos andate por donde querás, papá, yo no voy. Entonces a mí me agarra esa rebelión. Y viera, hermano, cómo le costó a mi papá comprar un carro. O sea, él le dio un trabajo al Señor. Yo bien me acuerdo, el año 98 le dieron el mejor trabajo que tuvo. Ganaba súper bien. Y a los 6 meses se compró un carro, hermano. No era nuevo, pero casi nuevo. Y yo bien me acuerdo, mirá lo que me acuerdo. Se metió mi mamá, mi hermano, mi papá y yo al carro. Un Toyota
Corolla 91. Bonito, elegante el carro. Y todos nos sentamos ahí unidos, porque teníamos, hermanos, 10 años de decirle a papá: mira, ¿cuándo el carro? ¿Y cómo? Pues si mi papá no tenía trabajo, pasábamos penurias, muchos problemas. Y cuando ya estábamos sentados, nos agarramos de la mano. Y bien, mi mamá me dijo, mi papá me dijo: orá, hacer una oración. Lo primero que hicimos fue poner Radio Bautista en el dial del 89.7, ahí lo pusimos y oramos juntos, ¿verdad? Pero claro, yo me acuerdo de eso y me pega en el corazón, porque cuando la familia junta, unida, ¿verdad?, consigue logros. ¿Sabes qué fue la siguiente victoria? Toda la vida mis papás habían querido comprar una mejor casa, porque vivíamos en una casita bien pequeña. Mi mamá trabajando, él trabajando, mi mamá servidora del Señor. Ella estudió teología, daba clases en el seminario. Mi papá siempre decía: hija, anda en el bus. Mi mamá sacó el seminario estudiando en buses, porque mi mamá no puede manejar. Entonces mi mamá, cuando iba a los pueblos, porque ella trabaja en el gobierno todavía, iba a hacer inspecciones de odontología, ella leía los folletos y así sacó el seminario, los 4 años de seminario, y se graduó. Servidora en escuela bíblica. Yo servía ya yo en escuela bíblica también. Pero mire, hermano, llegar a la casa que compraron con su esfuerzo, con su trabajo, una casa preciosa, bellísima, una casa que uno dice: hey, ¿cuándo nos pudimos haber imaginado llegar aquí? O sea, pero ¿quién hizo eso? El Señor. ¿A través de qué? Del trabajo, a través de la honestidad, de la unidad de la familia. Éramos bien unidos, y eso lo hemos perdido, porque a veces mi mamá me reclama, dice: ¿cuándo me vas a venir a ver vos? O sea, cuando yo vivía en Usulután tenía excusa, porque agarrar el carro e irme, pero se resiente mi mamá. Hey, y mi papá me dice: ¿cuándo me vas a traer las niñas vos? ¿Cuándo me vas a traer las niñas? Y claro, el problema es de que vivo más cerca, puedo agarrar el carro e irme, pero hoy estoy más ahogado en un montón de cosas, problemas. Vamos al penal mañana, el miércoles el culto, el jueves tenemos policía, o sea, tantas cosas que hay aquí, ¿va? Entonces no queda tiempo, no hay un espacio. Entonces me da pena a veces con mis papás, porque yo quisiera que mis hijas, los 7 meses de pandemia fueron maravillosos. Para mi esposa no tanto, pero para mis hijas sí, porque ahí se pegaron más con los abuelos. ¿Cuánta gente aquí que los hijos no les inculca el amor por los abuelos? ¿Cuántos abuelos aquí que ni tan siquiera regalo le dan a los nietos, hombre? Mire, el día que yo me acuerdo cuando mi abuela me llevaba mis regalitos de Chalchuapa, y cabal, a mí me encantaba que la abuela Blanca llegara, porque me traía una cosita, o sea, la unidad tiene que ser, porque las generaciones que vamos marcando es abuelos, ¿verdad?, hijos y nietos. Ahí estamos marcando generaciones, pero no hay unidad. No hay unidad. ¿Cuánta gente aquí que los hijos hasta peleados están con ellos? Viene una señora que el nieto le falta el respeto. ¿Y qué hago, pastor? Mire, yo así como le repito, ganas de decir: mátelo, hágale lo que sea. Pero el mono malcriado, usted, malcriado el mono. Andate de esta casa, si es de ella, y sacando a la abuela, semejante malcriado. ¿Sabes qué haría yo? Lo dejo sin comer y no le doy pisto y lo mato a pura hambre. Y ella le cocina. Ay, pastor, y a mí me gusta cocinarle. No le cocine, es mono haragán, peludo, 22 años, sin vergüenza, que solo en gamer, que solo jugando vive y no aporta nada a la casa. Así vamos a terminar, hermanos, discúlpeme. Si no ponemos al Señor por esfuerzo, por el centro de las cosas. Ahora, para terminar en la parte de liderazgo, establecer visión. Gedeón les dijo: tenemos que trabajar todos unidos por esto. Me encanta. ¿Qué podemos rescatar entonces? Es un líder que provoca el ánimo,
en la gente que le sigue. Es un líder que pone el ejemplo, es un líder que fomenta la unidad y es un líder que tiene visión, tiene una visión. Yo sufrí en Usulután porque puse pastores que no estaban con la visión correcta. Y les confieso esto, por eso es que a mí me cuesta prestar el púlpito, a mí me cuesta, yo no estoy acostumbrado. Cuando vine a esta iglesia prediqué un año todos los sermones. Hasta los de jóvenes predicaban. El martes sí, no, yo creo que el martes siempre lo he dejado. Pero, ¿por qué? Porque me había hartado. Que yo venía al culto a las 9, vamos a ganar almas, vamos a evangelizar. Y el Señor que había puesto, yo mismo lo puse y por eso me arrepiento. Por eso hay que formar pastores en la iglesia para que tengan la misma visión. Y a las 7 que estaban diciendo, fíjate que yo recogiendo el proyecto de aires acondicionados, los 30,000 pesos. ¿Y sabe qué decía él a las 7? Decía, ay, si usted quiere ordenar, poner eso a saber si va. Hablando tonteras usted. Y comiendo conmigo y viviendo cerca y todo. Entonces me metía el puñal y yo me sentaba y todavía aún ahí sentado inventaba cosas que no. Lo chistoso es que toda la vida dijo, ay, pastor, este proyecto decía siempre, y ojalá que oiga el sermón, quizás no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios. Toda la vida, 6 años me estuve diciendo, esto no es el tiempo de Dios. Vea que no es el tiempo de Dios, que como es bien tranquilo está predicando en el aire que yo le dejé y que los hermanos pagaron, porque no lo pagué yo. Pero si no lo motivábamos, él toda la vida en contra. No, hermano, mire, ¿por qué no se pone con sus hijos? Vaya, ¿cuántos años tiene? ¿Tienen unos 40 y pico? Una visión, hijos, vamos a comprar una casita aquí, esta casita le va a quedar a fulano. O sea, estamos claros. A mí, por ejemplo, mis amigos que ya tienen años, ya que ya sus hijos ya son licenciados, ingenieros, el problema que tienen ellos es que construyeron casas muy grandes. Entonces les construyeron casas a todos para que vivieran ahí y todos los monos ya se fueron. Y hoy han quedado ellos viviendo en un gran caserenco. Entonces me dice uno de los amigos pastores, me dice, mira, voy a vender la casa, porque ya es demasiado grande y nosotros nos cuesta subir gradas. Entonces vaya con esa visión, un lotecito, construir una casita de una planta, tranquilo, donde usted esté con su esposa, porque sus hijos se van a ir. A menos que usted quiera tener al mono ahí barbudo de 40 años ya viviendo y siguiendo. ¿Vas a querer comer, papacito? No, hombre, mono, sáquelo de ahí. Ajá. Pero ¿qué es lo que es? La visión. Y eso siempre, fíjese que hay que ponerla, el líder tiene que poner la visión de la casa. Tiene que poner la visión de la casa. Y si hay otra persona ahí que está interrumpiendo, eso no es bueno, eso no hay bendición ahí. Que se lleven hermanos para otra iglesia, es división, sí, pero no es una división. La peor división no es la que se llevan miembros. La peor división es cuando estamos aquí y estamos disparados, uno pensando en una cosa, la otra cosa, y mira lo que se va a hacer. No sirve. Y en una casa es igual. Si el papá no pone bien la división en reunión con su esposa, qué es lo que vamos a querer, qué es lo que vamos a hacer, va a haber confusión dentro del mismo hogar y los hijos no van a saber lo que tienen que hacer y toda la vida van a andar perdidos. Y por eso es que andan perdidos, porque nosotros como padres no les damos corrección, no les decimos esto es lo que yo quiero de vos. Vas a ir a estudiar, vas a ir a trabajar, vas a ir a ganarte los centavos, vas a hacer esto, o sea, eso hay que irselos poniendo aquí en el corazón para que ellos sepan el camino que tienen que seguir cuando nosotros ya no estemos, cuando nosotros ya no los podamos apoyar. Porque ya uno, ¿sabe qué me dijo la hermanita esta que le grita el nieto? Fíjense, me dice, me dan ganas, me dijo, de pegarle en la boca, en la jeta. ¿Y por qué no lo hace? Le digo, ya no tengo la misma fuerza. Es lógico. Usted y yo vamos perdiendo la fuerza. Y va a llegar un momento que esos hijos que no estamos haciéndoles una dirección de vida, ellos nos van a gritar a nosotros. ¿Y cómo se va a defender usted? A patadas lo van a agarrar. ¿Y cuánta gente es así maltratada? Y le gritan a los papás y le gritan a los abuelos, sin vergüenzas. Hermanos, apliquemos estos principios. Ahora, veamos ahora un poco qué es lo que yo quería. ¿Cuál es la clave de la victoria de Gedeón? Vaya, les cuento rápido la narrativa. La narrativa enseña esto. Vamos a ir
Vamos a ir por partes. Primero, el versículo 16 les dio el equipo que iban a utilizar. ¿Qué les iba a dar? En el versículo 16 les dio un cántaro, una tea, es decir, una antorcha, y les dio una trompeta. Imagínense qué batalla, que no les da armas, sino que les da cualquier cosa. Entonces, el versículo 17 y versículo 18 es la instrucción de Gedeón. Vaya, les dice: cuando ya estemos en la batalla, me van a ver a mí y van a seguir lo que yo les diga. Veamos lo que dice el versículo 18: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Esa es la instrucción que les dio Gedeón a sus soldados. Ahora, versículo 19 al 20 es la acción en contra de los madianitas. 19 y 20, acción en contra de los madianitas. El versículo 21 establece la firmeza del ejército de Gedeón, y el versículo 22 establece la obra de Dios. La obra de Dios. Entonces, no los quiero cansar, les voy a contar qué fue lo que pasó. Armó 3 escuadrones de 100 cada uno, les dio las teas, los jarrones, el fuego, las antorchas. Pero mire cuál fue la clave, la estrategia que tomó Gedeón. Cuando estaban a la medianoche, cuando estaban haciendo el cambio de la guardia, atacaron. Y eso es fenomenal. ¿Por qué razón? Vea lo que dice el versículo número 21. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y la de Gedeón. Entonces, uno puede cometer el error de irse ahí, ¿verdad? Por los detallitos que sinceramente está bien, pero no. Vaya. ¿Cuál fue la clave? Mira, la clave es que esperó cuando estaban dormidos todos profundamente. Los guardias que estaban haciendo el relevo estaban todavía con la modorra de que no, se acababan de despertar y no veían bien. Claro, era de noche, no iban a ver con claridad nada. Ahora, en ese exacto momento, Gedeón supo atacar, porque si él hubiera atacado cuando ya, digamos, la guardia estuviera bien adaptada a la noche, prácticamente hubieran distinguido. Pero ¿cuál es el punto? Al dividirlos en grupos de 100, los madianitas sintieron que estaban miles de gente alrededor, miles de personas alrededor. O sea, ellos se sintieron totalmente encerrados, como que estaban sitiándolos, pero eran 300 contra más de 100,000. O sea, era tremendo. La estrategia de Gedeón fue tremenda, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, en su momento tenían que quebrar los cántaros y las antorchas, iluminar con ellas. Entonces, lógicamente, cuando escucharon el shofar y escucharon por la espada de Jehová y la de Gedeón, ellos pensaron que eran 100,000 hombres los que los estaban agarrando. Pero, para no hacer larga la película, mire lo que dice el verso 22, que es maravilloso. Mire lo que dice: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Cerera, y hasta frontera de Abel Meolá en Tabat. ¿Quién puso a pelear? ¿Quién se puso? En la confusión, como todos estaban dormidos, estaban todavía, hermano, despertando, el Señor puso en ellos una confusión. Agarraron sus espadas y se comenzaron a matar el uno al otro. Se llama, eso le dicen fire friendly, es morirse en fuego cruzado. Es decir, uno no se da cuenta que se mata entre su propio ejército. Entonces, ellos comenzaron a atacarse, y en la premura que no hallaban para dónde agarrar, se mataron entre ellos. Y lógicamente, los israelitas ganaron. ¿Por qué? Por el grito, por el fuego que se mostró y por quebrar las vasijas. ¿Será esa la verdadera victoria? Yo tengo mis dudas. Les quiero leer algo que escribieron los padres de la iglesia. Oiga, el reino de las tinieblas es derrotado por los gritos jubilosos de los hijos de la luz, que llevan
las buenas nuevas del evangelio, de la gracia de Dios, la luz de aquellos estaba en tinajas de barro, la luz del creyente está en vasos de barro. El creyente es una luz que debe alumbrar y brillar en las tinieblas de la noche de este mundo. Lo mismo que en los días de Gedeón, aquel ejército comparado con los madianitas era poco menos que lo vil del mundo, pero lo vasto para devastar las tiendas de Madián. Así también los creyentes. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Que la figura de la batalla de Gedeón es la figura del evangelio. ¿Por qué? Porque, y esto sí quiero que lo busque, porque va a ser como vamos a cerrar la enseñanza. Segunda epístola a los Corintios 4, verso 7. Segunda epístola de Corintios 4, verso 7. Segunda epístola a los Corintios 4, 7. Pablo interpreta la historia de Gedeón y dice, claro, estos vasos de barro, Pablo los ve como nosotros mismos. Según de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro. Ahora, mire bien, voy a hacer una aplicación de vida. ¿Cuáles son los principios de la victoria de Gedeón? ¿Cuáles son los principios de la victoria de Gedeón? Primero, no confíes en recursos humanos. ¿Qué hizo Gedeón? Sacó a todos los que tenían miedo, los que no bebieron como Dios había establecido, los sacó y se quedó con 300. No confíe en sus propios recursos. Usted no va a poder hacer nada si Dios no está respaldando la visión que usted tiene. Nosotros tenemos que ser capaces de entender. Mire, yo admiro esto, pero yo lo he visto. Nosotros somos una iglesia de más de 15 años de establecida. Si nos dicen, vamos a construir un templo de 200,000 pesos, ¡uy, qué montón de pisto! Mire, hermanito, le voy a contar algo. Hay iglesias aquí cerquita de 40 gentes que han construido templos de $200,000. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Porque aquí hay una mala característica, que aquí se piensa que las iglesias más grandes son las que tienen más pisto, más fuerza. Mentira. Son las iglesias pequeñitas que se unen. Yo con mis propios ojos vi la iglesia de Samuel Mejía, el pastor Samuel, allá en El Porvenir. Un templo de $150,000, hermano. ¿Y sabe quiénes trabajaban en la mañana? Los hermanos, con sus propias manos construyeron eso. Si yo vengo y les digo, quiero 60 personas en la mañana que estén a la par mía, claro, yo los voy a ver, ustedes van a palear y van a hacer. Le aseguro que no saco ni 10. Se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque hay el tabernáculo. Pues sí, pero el tabernáculo, el pisto es de ellos, no es de aquí. Esto no nos costó a nosotros, les costó a ellos. Y en los muros de estas paredes está el sufrimiento de los hermanos de la central, los milagros de los hermanos de la central y lo que ellos pusieron, pero no lo de nosotros. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que es lo pequeño lo que Dios escoge para poder avergonzar a lo más fuerte, lo débil. Las grandes obras de Dios se hacen en lo pequeño. Dios dice, a este escojo y lo voy a llevar a que haga cosas grandes. Mi amigo Wilmer Sarabia, allá en Jiquilisco, hermano, se ha metido a una deuda $100,000. Y me dice, pastor, te necesito que vengas a predicar tal día. Va a ser la primera vigilia que vamos a hacer. Excelente, le digo yo. Y claro, yo no voy a pedir ofrenda, no voy a pedir, ¿por qué? Porque yo voy a apoyar eso, hermano, porque imagínate esa cuota. ¿Ah? ¿Y sabes cuántos hermanos tiene ahí? 60. Pero ese terreno ya es de ellos. Lo están pagando, un día lo van a pagar. Ahí andan vendiendo, haciendo vendimes. Hermanos, oiga, no se le olvide, no es en los recursos humanos donde está el poder. Es con el Espíritu de Dios que se hace la batalla. Es la fuerza que tenemos, el poder de Dios en nosotros. Los débiles, los que no tenemos capacidad, ahí es donde está el poder de Dios. Principio número 2. No depende de los recursos humanos. Principio 1. Principio número 2. ¿Cómo obró Gedeón? Cuando oyó la palabra, diga conmigo, peleemos con la palabra. ¿Qué es en la palabra? Cuando Gedeón oyó la palabra de los soldados,
Él dijo, Dios ya me dio la victoria. Oiga, tómese de una promesa de Dios y ejecútela para su vida, aplíquela. Yo les contaba a los hermanos que ahora que fui a pedir la visa mexicana y ya voy a pedir la gringa, ya me la van a dar por la fe. Porque Dios me dio una palabra, me habló en Josué capítulo 5, me dijo, Dios quitará el oprobio de Egipto. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza. Que los judíos, los israelitas, perdón, fueron avergonzados. Estos son esclavos miserables, mira, 40 años en el desierto fueron avergonzados. ¿Y sabe qué me ha puesto Dios en mi corazón? Que Dios me quitará la vergüenza. Porque la primera vez que fui a la embajada salí avergonzado. Que todavía una muchacha de Proyecto Salvación, de un grupo de alabanza, ¡ay, pastor! Ella, la chamaca creía que yo venía alegre, yo venía bravo, decepcionado. ¡Ay, quítate de aquí! Le dije, y me fui para afuera. Ella venía para adentro y nosotros íbamos para afuera. Porque me dijeron, tú no puedes tener visa, probar 6 meses, perdón. Pues a mí no me importa, I don't care, le dije yo. Hoy voy a ir a la embajada y me van a dar la visa por la fe. ¿Por qué? Porque Dios me dio una palabra. Y cuando yo vaya haciendo la cola, voy a hacer lo mismo que hice cuando me dieron la visa de México. Voy a decir, Dios quitará el oprobio, Dios quitará el oprobio, Dios quitará el oprobio. Y Dios va a quitar mi vergüenza. Y cuando esté comiendo allá pollo Kentucky gringo, pollo Popeye gringo, les voy a mandar una foto para que vean que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? ¿Voy yo en el nombre mío? No, yo no soy nadie. Yo voy en nombre del Señor, con una palabra de Dios en mi corazón, metida en mi alma. Y cuando a mí se me mete una palabra, yo la ejecuto, porque yo sé que Dios me va a regalar la promesa. Cuando usted agarre una palabra en un sermón, cuando usted agarre una palabra de un invitado, agárrela, guárdela y ejecútela. Dios le va a hacer el cumplimiento de esa promesa. Porque así lo ha hecho conmigo. ¿Por qué invitamos predicadores de otro lado? Para que vengan a dar una palabra. Porque la gente necesita una palabra. Yo, hermano, me agarré de la palabra de Joe Rosa. Joe Rosa predicó un sermón y yo sé que Dios me estaba hablando ahí. Yo me agarré de ese sermón. Ahora, en ese texto yo me agarré de un versículo, pero Dios me dijo, esto es para vos. Esta es la respuesta que estabas esperando. Y hasta ahorita vamos bien. Pero cuando vaya, yo sé que Dios me la va a cumplir. Ay, hermano, Dios es precioso, Dios es bello. Pero agárrese de la palabra. O sea, venga aquí, pero tome una palabra para usted. No se vaya vacío. Vienen todos ahí, ay, con sus problemas y no llevan nada dentro. Llévese una palabra de Dios. Dios va a cumplir esa palabra en su vida. Entonces, Gedeón, primero, no obró en sus recursos humanos. Número 2, obró en la palabra de Dios, que Dios le había dado por medio de la boca de los 2 soldados. Número 3, lo más bonito. El poder no es del vaso, es del tesoro que está en nosotros. Nosotros somos vasos de barro. ¿Por qué? Cuando nosotros, hermano, atesoramos al Espíritu Santo y atesoramos el poder de Dios en nosotros, esto que está usted viendo es solo lo exterior, esto no es nada. Lo que está haciendo la obra es lo que tenemos dentro de nosotros. Y eso no se le olvide. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en el corazón de muchos aquí un negocio. Han puesto en el corazón de aquí ministerio, ser servidores de Dios. Pero eso Dios te lo puso. Es una llama que está encendida adentro. ¿En qué momento tuvieron la victoria? En el momento en que quebraron los vasos y el fuego surgió. Hermano, dentro de ti está la respuesta, no está fuera. Deja de andar buscando respuestas en Estados Unidos. Deja de estar buscando respuestas en amigos, en personas. La respuesta está en Dios, que te ha puesto en tu corazón el Espíritu Santo. Cuando somos quebrantados por medio de la tribulación, cuando somos quebrantados por medio de los procesos de dolor en nuestra vida, porque el mismo versículo lo dice. ¿Por qué dice Pablo que tenemos este tesoro? Porque, hermano, la victoria no es suya. Usted no es comerciante, usted no es empresario, usted no es profesional, usted no es lo que es por lo que usted es. Usted es vaso de barro. Lo más grande que usted tiene es el tesoro de Cristo en su vida. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. Entonces sáquelo, óbrelo, póngalo a trabajar.
Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero toda la vida, ¿sabes cuál es el problema del vaso de barro? Que cree que es vaso de oro y se la llevan de gran cosa. Ahí van a oír el sermón del orgullo que les voy a predicar. Nabucodonosor. Aquí hay muchos don Nabu que hay aquí, ¿verdad? Que se creen el gran billete de 100, ¿verdad? No son nada. Son vasos de barro, no son nada. Lo más precioso que tenemos es el tesoro en nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a creernos que somos la gran cosa y que somos los grandes y que aquí este ministerio no es nada sin mí y que este negocio cuando yo me muera, mira, vos sos vaso de barro. Lo más precioso que tenemos es el tesoro en nosotros, que es Cristo, el Señor. Entonces la victoria de Gedeón se basó en un concepto. Él sentía que era más pequeño que Dios. Siéntase humilde, aplique la humildad a su vida. Cállese, no diga nada si lo están achicando. No sea orgulloso, aplique la humildad para que la excelencia del tesoro salga de usted y que usted pueda decir: esto es para gloria de Dios, no para la gloria mía. Y esa fue la clave de Gedeón. Con 300 pelones ahí, ¿verdad? Y con unos vasos de barro ahí, con las antorchas, ganó la batalla. ¿Por qué? Porque había, número uno, dependido de las fuerzas de Dios y no de los recursos humanos. Número dos, se apropió de la palabra profética. Y número tres, sabía que la victoria era de Dios, porque él confundió a los enemigos. Él le puso temor a los enemigos. ¿Qué hizo Gedeón? Solo obró, actuó y puso su parte. Hermanos, la excelencia del poder de Dios está en nosotros, pero nosotros no somos capaces. El que es capaz es Cristo a través de nosotros. Cuando anhelen algo en familia, cuando quieran algo de Dios en familia, no se les olvide eso. Enseñarle a sus hijos quién les ha dado las cosas. Esto, hijos, esto no lo hicimos nosotros. Es Dios el que nos lo ha dado. Hijos, esta casita, esto lo hemos construido por la misericordia de Dios. Esta comidita, si les alcanza a llevar a un restaurante bonito, esta comidita es Dios el que nos la ha dado. Esta ropita es Dios la que nos la ha dado. Y tenemos que ser agradecidos. Sea agradecido, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos vasos de oro, somos vasos de barro. Todo el poder, toda la misericordia y toda la bendición que viene a nuestra vida es por el poderoso nombre de Dios. No se les olvide inculcarle eso a sus hijos. Que entiendan que no es usted, es Dios el que se lo está dando. Y le va a hacer una gran victoria en su vida. ¿Por qué? Cuando le enseña a sus hijos a pedirle. Yo siempre les digo a las niñas: papá, quiero tal cosa, ahora hija, pídaselo al Señor, Él va a responder. Claro, en su momento Dios me bendice a mí y yo se lo doy. Pero enseñémosle a nuestros hijos para que no sean soberbios, orgullosos y crean que ellos son, ¿verdad?, que ellos son los dueños. No, ellos no son nada. Somos vasos de barro y la excelencia del poder de Dios habita en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué ganó Gedeón la batalla? ¿Por la estrategia? ¿Por la planificación? No, la ganó por el tesoro que habitaba, por el fuego de la antorcha del Espíritu que los había guiado, orientado, y el poder de Dios se manifestó en la batalla y tuvo la victoria. Con esto cerramos, hermano, nuestra serie de mensajes biográficos de Gedeón, un juez de Israel, y espero que estos mensajes hayan edificado sus vidas, así como edificaron la mía, y nos hayan enseñado liderazgo para nuestra casa, para nuestra familia. Oremos entonces para que Dios bendiga nuestros hogares y nos dé esa unidad y nos dé esa visión y nos dé también, hermanos, por supuesto, la capacidad de trabajar todos unidos por un mismo fin. Vamos a orar, hermanos.